Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Espacio Reducido. Si le pusiste play ya no lo pares, arrancamos. Espacio reducido. Amantes del juego, bienvenidos a un nuevo espacio dentro de estas charlas futboleras, un contenido que estamos trayendo a través de la plataforma de YouTube y con una dinámica un poco diferente, sobre todo con la misma esencia de nuestro caballo ganador, de nuestros podcasts, pero a través, digamos, dándole un poco también de imagen a todo lo que se viene gestando. Como siempre, tengo el inmenso placer de compartir con Noriel Miguel Pompa. De más está presentarlo, así que hermano, un fuerte abrazo. Hola Monchi, un placer estar aquí, un saludo para ti, para Ruchi y nada, muchas ganas de debatir. Como decías, Norie, tenemos también el inmenso placer de compartir el día de hoy con Ruchi, un conocido también dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro espacio reducido. Esta tríada se vuelve a unir y tenemos como principal objetivo volver a hablar del juego. A los tres nos apasiona muchísimo. Y hoy quisiéramos iniciar con el tema de las presiones. Pero antes, Ruchi, quisiera saludarte. ¿Cómo está todo? ¿Cómo va? ¿Cómo van esas vacaciones? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Para mí es un placer volver a estar aquí. Hemos tardado ahora unas semanas, no por ganas, sino por problemas logísticos, que al final la diferencia horaria, trabajo, cosas, pues lo ha hecho complicado, pero bueno, al final hemos intentado encontrar el momento y aquí estamos para hablar del juego. Yo en teoría estoy de vacaciones, pero vacaciones de fútbol pocas, porque estoy viendo más fútbol que nunca, visitando clubes. Bueno, y aprendiendo y charlar con vosotros ahora de temas interesantes, pues siempre me apetece. No, sin dudas han sido unas vacaciones totalmente fructíferas a nivel de aficionado y espectador, pero también a nivel de esa formación que vas teniendo con temas relacionados únicamente con el juego, dígase como entrenador, analista, y es que te felicito y sobre todo me pone muy feliz que haya podido vivir todas esas experiencias que seguro estoy que te terminarán enriqueciendo y esperemos también que puedas transmitir todos esos nuevos conocimientos en el día de hoy durante estas charlas. Ruchi, quisiera primero comenzar contigo y traerte una pregunta. ¿Has sido jugador? ¿Te has formado durante, digamos, esta generación que ha visto ese cambio de comenzar a presionar harto, esta también generación que está viviendo, por decirlo de esta forma, estos nuevos cambios tácticos? Te digo, hace 10 15 años. Imagino que cuando te hayas iniciado en el juego, el fútbol era un poco diferente a lo que es a día de hoy. Quisiera, sobre todo, tú como jugador, dentro de todos esos años que has estado vinculado al fútbol, cómo has visto estos cambios y sobre todo cómo se comunica, pero a la vez también cómo se entiende por parte de los jugadores y de los cuerpos técnicos con los que has, digamos, compartido desde categorías aún del fútbol base con, digamos, sub-17 como se le suele decir, también en España los alevines, etcétera. Todo ese proceso de transformación que ha venido y de aceptación también de lo que son las presiones altas. Mira, justo hoy lo estaba pensando, que es muy interesante este tema, porque me acuerdo cuando yo empecé a jugar, que tenía, bueno, cuando empecé como profesional, vamos a decirlo así, 18, 19 años, 20, estaban aquí en el filial del Nastic de Tarragona, un equipo en tercera división, el cuarto nivel de España. Y bueno, yo tenía entrenador a Martín Pose, que es discípulo de Bielsa, y que bueno, intentábamos tener el balón, presionar arriba, hacíamos el hombre a hombre. Y me acuerdo que había muchos equipos en esa categoría que no te presionaban. O sea, yo me acuerdo del portero darme a mí el balón y yo avanzar con el balón hasta el medio del campo. Que hoy en día eso es impensable. Aparte, si no vas, puede pasar, ¿no? En situaciones en una segunda parte que vas ganando y ya si te tiras para atrás. Sí, pero de principio de partido, es decir, de un plan de partido de un equipo que se te mete ya atrás directamente, que dice, no, no, saca el balón y llega hasta medio campo, que a mí me da igual. Incluso hay equipos que igual te presionan con pocos jugadores, pero te presionan, ¿no? Pero equipos que ya directamente renuncian y te dicen, me voy al bloque bajo y ya está. Ahora ya hace mucho tiempo que no lo veo. Igual hay algún equipo por ahí. Sí que es verdad que si tienes un hombre menos, un jugador menos, pues te tiras para atrás, ¿vale? Pues sí, eso lo entiendo, ¿no? Pero no hay. Entonces, yo creo que eso ha hecho desarrollar las presiones y las salidas de balón, evidentemente, porque
porque antes también se trabajaba muy poco, igual el saque de puerta y a ver, porque ya te digo, había muchos equipos que no te venían a buscar arriba. Y también pues se jugaba mucho más, muchas veces, pues cerrabas el equipo y jugabas en largo. Si un equipo igual te presionaba más arriba. Entonces, poco a poco el fútbol ha ido evolucionando. También cambió la norma, ¿no? La norma de que se podía jugar dentro del área, que no hace muchos años. Y, o sea, que ahora se puede jugar dentro del área que antes no, ¿no? Y incluso antes yo creo que, según cómo, era más fácil igual orientar las presiones, porque ese primer pase era bastante largo, ¿no? Y ahora pues ha cambiado bastante y bueno, estamos en una etapa y hace unos años de que, bueno, de que disfrutamos mucho viendo esas salidas de balón, de dándole vueltas a esas presiones y hemos llegado a un punto, que ahora si queréis lo comentamos, que bueno, que los entrenadores le dan muchas vueltas a las presiones, las trabajan muchísimo y en el campo yo he estado con entrenadores que pierden mucho tiempo, o sea, pierden o invierten, vamos a decirlo así, pero a veces también se pierde mucho tiempo en dándole vueltas, ¿no? El rival me va a hacer esto, ¿cómo le contrarresto yo con una presión zonal? ¿No? Porque, ostras, me va a hacer esta rotación, tal. Y es algo que, por ejemplo, el hombre a hombre no le tienes que dar tantas vueltas, ¿no? Ahí es una ventaja, en eso es una ventaja. Hay desventajas, pero en eso es una ventaja. Sí es verdad que mi experiencia es que los entrenadores le dan muchas vueltas de parado y en el entrenamiento lo haces de parado, miras cómo podrías presionar, si te hacen esto, si sube el lateral y el extremo se mete por dentro, cómo lo haces, si haces... Entonces hay que darle muchas vueltas y además, como los equipos a nivel ofensivo han ido evolucionando mucho y a nivel de estructura, a nivel de funciones, a nivel de... hacen muchas más cosas, tú como para presionar tienes que hacer las cosas mucho mejor. Y es difícil y a veces yo creo que las defensas zonales, híbridas, hay equipos que las hacen muy bien, tipo el Arsenal, que lo hemos hablado con Nori muchas veces, pero para mí requiere un trabajo espectacular, requiere lectura de los jugadores y hay muchas veces que si no lo haces bien y no hay una concentración máxima, te pueden coger. Pero bueno, también te pasa con el hombre a hombre, o sea que es interesante cómo ha cambiado el fútbol y hacia dónde vamos. Nori, quisiera también hacerte una pregunta porque ya sé que cuando comencemos a hablar únicamente de presiones, al final el juego dentro de su dinamismo, dentro de su fluidez y su propia naturaleza, cuando hablamos de situaciones específicas del mismo, nos conlleva a otras situaciones que son antípodas, por así decirlo. Y como mencionaba Ruchi, toda esta olas de presiones, dígase altas o incluso un poco más, quizás no con esa intensidad a la hora de ir tan alto, pero en situaciones en las que igual pudiésemos llamarlo, digamos, eh, presiones altas en el sentido de que busquen sobre todo intentar de que el rival no salga jugando a la pelota, presionar esas primeras zonas de inicio. Dicho desarrollo, dicha evolución de estos momentos sin balón ha conllevado también a un mejor desarrollo, como comentaba Ruchi, de lo que son las salidas de balones. Dentro de esta, digamos, batalla filosófica, futbolística que se viene dando entre presiones y salidas, creo que también juega un factor importante y creo que es algo también que ayuda también a la hora de construir los equipos, la preparación que se le da una vez, digamos, a la estructura y en todos estos temas también que incluso pueden llegar a ser más que macros, incluso micros. ¿A qué sucede una vez o cómo queda tu equipo parado una vez se pierde esa posesión según las zonas del campo, etcétera? Y creo que es un tema que puede ser bastante interesante y quería traerte, bueno, preguntas por aquí acerca de lo tanto que ha evolucionado estas salidas de balón, sobre todo equipos que apuestan cada vez más por iniciar su juego, buscando, digamos, como se suele decir también, de forma combinativa, pero también a cómo el entrenador tiene que ir preparando, llamémosle esa estructura que se va a generar una vez se pierda el balón para que tu equipo digamos, no juega al filo de la navaja, que cualquier pérdida condicione un auténtico reto para tu portero. Sí, a ver, primero que nada, yo creo que para enfocar un poco la respuesta hay que decir que obviamente hoy en día si le van a presionar alto e intentas salir jugando desde atrás,
esto conlleva riesgos. Y, y al final me parece que eso es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Porque no existe hoy en día, para mí, en mi opinión, no existe hoy en día, o no se puede hablar, no se puede valorar una buena salida de balón si no tiene un plan de reestructuración detrás ante una posible pérdida. Más allá de que tú diseñes un plan un poco, digamos, un poco habitual y logres salir 4 o 5 veces seguidas de manera brillante, yo creo que si no estás bien reestructurado y a la primera que la pierdes, porque al final es algo que está muy presente en el juego, el error es algo que está muy presente en el juego, puede que hayas logrado 4 o 5 salidas brillantes, pero si a la primera que la pierdes no estás bien reestructurado, el rival tiene muchísimas posibilidades de, de hacerte daño y de ver portería, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, esta temporada con el Liverpool de Klopp. Me recuerdo un partido contra el Brighton, ¿no? Que ubicaba a Alisson ya fuera del área como central y al final lo terminó pagando, ¿no? Y insisto en lo mismo, ¿no? Yo creo que un plan de reestructuración tras una posible pérdida es algo que tiene que estar intrínseco a la hora de tu diseño de salida de balón, ¿no? Y me parece claro, que es un tema que también tiene debate, ¿no? Porque al final, como bien decía Rucho ahorita, ¿no? Hoy en día las personas están muy bien diseñadas y uno siempre como entrenador también trata de ponerse creativo y tratar de diseñar cosas distintas, ¿no? Tratar de ofrecerle al rival un poco de incertidumbre, ¿no? Que no tenga que no tenga preestablecido cómo defenderte, ¿no? Pero yo creo que dentro de esa creatividad se tiene que llegar a un límite, ¿no? No puede ser una creatividad 100% arriesgada o 100% sin pensar en lo que te comentaba, ¿no? En ese plan de reestructuración que Ruchi, tú como jugador, eh, como mencionabas ahorita, has vivido, digamos, dentro de muchísimas staff, diferentes formas de entrenar la presión, como mencionabas ahorita. A mí particularmente me llama mucho la atención el cómo se entrena ya en esos niveles en los que tú has jugado, que son ya de profesionalismo, el tema de presión, sobre todo porque creo que tu misma manera de presionar, hay equipos que apuestan por esto, que digamos, tienen una forma marcada de presionar y ya luego puede salir más bien o menos bien en todos los contextos en función también de factores que son ajenos propios a situaciones, digamos, macros del equipo. Luego, hay, digamos, equipos que van alternando dentro de un rango lógico dentro de su propia naturaleza. Al final cambia, no es lo mismo un equipo que te va a dar salida, por ejemplo, en un 2+2 que un equipo que te lo va a hacer en un 3+2 o en un 3+1 simplemente por el hecho de que las líneas de pase en función de cómo tu equipo se está organizando pueden ir cambiando, los propios ángulos de recepción, etcétera. ¿Cómo se entrena, digamos, esta variación? Porque lo mismo puedes enfrentarte a un equipo esta semana que bien construye en 2+2 pero la siguiente semana un equipo que construye en 3+1. Creo yo que ahí la forma de presionar, las trayectorias, sobre todo los timings, pueden ir jugando un factor, digamos, diferencial. ¿Cómo logra entrenarse hasta cierto punto eso? Pero también me interesa cómo una vez llegado el día de partido, encontrarte con una salida de balón diferente a la que tenías gestionado en el entrenamiento. ¿Cómo se hacen esas correcciones, digamos? ¿Se hacen a nivel de saltos, jugadores que, digamos, van a saltar sobre X con las trayectorias, o más bien dentro de las propias zonas, llamémosle de recorrido, que iba, por las cuales iban a desenvolverse cada jugador, se va gestionando, digamos, pero dentro de ese rango marcado? No es que es una auténtica revolución dentro de la forma de ir a presionar alto. No sé si me hice entender bien. Sí, no, a ver, imagino que te refieres más a presiones zonales o presiones híbridas de las que Exacto. estoy viendo ahora, porque es lo que luego lo comentamos, lo del hombre a hombre, pues todas estas cosas ya es diferente, ¿no? Pero por ejemplo, las defensas zonales, yo creo que tienes que tener unos principios y evidentemente luego ir añadiendo adaptaciones en función del rival. Yo creo que siempre presionar igual y no adaptar nada
en un zonal, pues evidentemente hay un tema de scouting, te pueden ver cómo presionas e intentar contrarrestarlo de algunas formas. Y el fútbol ha evolucionado mucho, que hay muchos equipos que si saben cómo presionas justamente, pues te pueden buscar las cosquillas según qué formas. Entonces, también hay un punto de lectura del jugador. Que yo me he encontrado en países, que alguna vez lo hemos comentado, que necesitan demasiado igual que les digas dónde tienen que saltar todo el rato, lo que tienen que hacer muy bien, por ejemplo, pero el futbolista español, por ejemplo, yo creo que huele más la presión, ¿no? Huele decir, hostia, le voy a saltar aquí, es quizá más intuitivo. ¿No? Por ejemplo, en países nórdicos no, necesitan que les digas exactamente lo que tienen que hacer. Para mí, un tema que también me he encontrado mucho de las presiones, que para mí es vital, es, o sea, saltar al futbolista, por ejemplo, si yo quiero saltar al central zurdo. Es decir, por ejemplo, si el central zurdo es diestro, ahí ya tienes un estímulo en que para ese partido puedes decir, ostras, pues yo dentro de mi 4-4-2, dentro de mis principios, pues intento orientar hoy la presión a este central porque creo que es más flojo con balón y aparte no es zurdo, por ejemplo. Y otra clave que muchas veces se hace mal para mí es saltar cuando el balón está volando o cuando el balón sale de un jugador al siguiente, no ya cuando tiene el balón. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, si tú sabes que central derecho ya está a punto de pasarse al central izquierdo, que ya está moviendo la pierna, pues ahí ya mi punta ya está saltando. No espero a que reciba el central zurdo para luego saltar. Porque hoy en día ya hay. Cada vez el nivel técnico de los centrales es mejor y si vas tarde ya te filtran o te superan o tal. Para mí es clave eso y es muy importante trabajar también con. En inglés se llaman triggers, que son como desencadenantes de presión. De decir, pues en esta situación, central lateral, ahí saltamos. Es en ese momento cuando el central va a dar el balón al lateral que saltamos y tú vas ahí, tú vas ahí, tú vas ahí, y los encerramos ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos factores. Para mí, cerrarlo demasiado y decirle a cada uno lo que tiene que hacer en cada momento, te supone que en algún momento el equipo rival te hace cosas distintas y claro, el futbolista te dice, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, sí, es normal. Entonces, yo creo que los futbolistas tienen que ser capaces, a través de entrenándolo, experimentándolo en muchos entrenos, poniéndolos en situaciones que duden, ¿sabes? Es decir, ostras, este me ha hecho una rotación, ¿y ahora cómo lo gestionamos? Y que también se autogestionen ellos, que no les des tú siempre las respuestas en esas presiones zonales, porque en el partido van a pasar cosas es que hay mil cosas que te puede hacer el rival, ¿sabes? Te pueden cruzar ejes, ahora un jugador se viene a una zona, yo qué sé, el delantero te baja a recibir, lo hemos visto alguna vez en el City, Julián Álvarez te viene a recibir a la zona del 6 y dices, ostras, ¿esto ahora qué hago, no? Y seguramente el futbolista mirará al entrenador y le dirá, ¿qué hago con esto? Yo creo que el entrenador puede ajustar, pero al final en un partido a veces el entrenador no sabe que Julián Álvarez va a aparecer como 6. Me acuerdo de ese partido contra el Brighton que de Chervi no sabía que Julián, porque era una cosa específica de ese partido. Entonces, claro, ahí yo creo que es parte de tener tus principios y a partir de ahí ir adaptando y a partir de situaciones que se van dando en partidos, entrenamientos, pues ir a hacer pensar el jugador y ir mejorando en ese sentido. Sí, ¿no? Y aprovechando mucho, y discúlpame bueno, que te interrumpa, ¿no? Porque casi te interrumpa. No solo, yo creo que también lo que tú comentas, no solo también hay que darle toda la importancia al plano micro. Yo creo que también en este caso el plano macro y el del plano de plan de partido es fundamental. Y sobre todo, esto que comentaba Ruchi, ¿no? El scouting y el análisis de partido, el análisis de tus rivales, ¿no? Y también un poco intuir por dónde van los tiros, ¿no? Por ejemplo, al final, si tú eres y el rival sabe que tú eres un equipo que tiene una presión alta buenísima, que roba mucho balón en el campo rival, a lo mejor el rival, tú tienes que intuir que el rival te va a diseñar un plan donde te va a tratar de evitar esos robos altos, ¿no? Y a lo mejor te va a diseñar un plan donde lo que va a buscar es mucho juego directo, ¿no? Y sobre todo me viene a la mente el partido
de no hace mucho del Arsenal contra el Luton Town, ¿no? Al final, todos conocemos que el Arsenal es uno de los equipos que mejor presiona en Europa, sobre todo suele presionar en un 4-4-2 en rombo, con dos puntas. Y esto es algo que el Luton Town sabía, ¿no? Y eso es algo que Arteta sabía que el Luton Town sabía, ¿no? Y entonces me parece que ahí está lo interesante del juego, ¿no? Porque ese partido Arteta lo preparó con una presión que en un 4-1, 4-1, ¿no? Donde solamente en esa primera línea de presión estaba involucrado su delantero, ¿no? Su punta, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? Porque sabía que el rival iba a jugar, a buscar mucho juego directo, ¿no? No hacía nada presionando con dos puntas, porque al final él entendía que con un solo punto iba a obtener el mismo objetivo, ¿no? Y obtener el mismo resultado, que era simplemente tratar de orientar a un jugador de primera línea y ese jugador buscar a jugar largo, ¿no? Y esa gestión de esa primera línea del rival con un solo hombre, evidentemente luego le ayudó a esa zona de rechace que te iban a formar luego por esa insistencia en el juego directo de tu rival. Esas zonas de rechace iban a estar, la ibas a tener poblada con un jugador de más, ¿no? Ese jugador de más que tenía, o ese jugador de menos que tienes en primera línea, lo incorporabas a tu segunda línea, a tu zona de rechace, ¿no? Por eso también es importante lo que te decía, ¿no? También, no solo el plano micro, de ya saber qué ángulo es la personal, cuáles son las características de los jugadores que vas a presionar, cómo te sientes más cómodo, sino también a la hora de diseñar tus planes de partido, también es importante tener esta adaptabilidad, ¿no? Que pensaba Richie. No, y dentro de esta, como vienes mencionando, inteligencia y contrainteligencia también, porque no solo es suponer el plan de partido que vaya a tener el rival, sino también intentar intuir, como venías mencionando, cómo el rival puede responder al plan de partido que tú le vas a dar. Al final eso es el fútbol, un intercambio constante de información por parte de los 22 jugadores que se encuentran sobre la cancha y el árbitro, que termina también muchas veces condicionando los ritmos de partido, etcétera. También, Nori, ahora que mencionas este ejemplo claro de Arteta incorporando un jugador más a esas, llamémosle, segunda línea o, digamos, en zonas que iban a estar más vinculadas a la hora de recoger un segundo balón, un rechazo, muchas veces disputar un duelo para enfrentar esa, digamos, esa salida de balón del Luton que muchas veces lo hacía en largo. Me viene también a la mente y creo que cuando hablemos de una presión alta, tenemos también que mencionarlo de forma obligatoria, la gestión de estos propios jugadores alejados. Pero cuando mencionabas esto del Arsenal, creo que muchas veces no obviamos, pero dejamos de mencionar porque tienen, digamos, la incidencia sigue siendo directa, pero no es tan egocéntrica, por decirlo de alguna forma, como lo es, por ejemplo, el clásico ejemplo, que venga un delantero y vaya a descender a intentar un apoyo y que el central lo siga, pero digamos, esos jugadores que quedan en el medio, que son ese lazo entre, digamos, el jugador que presionó a poseedor y ese jugador que saltó a perseguir al delantero, o sea, esos jugadores que quedan en esa zona intermedia, creo que también deberíamos darle un poco más de protagonismo a la hora de hablar de lo que son las presiones, porque creo que al final terminan jugando un papel importante dentro de la propia planificación del encuentro. ¿Qué hacer esos jugadores una vez sean superados? O sea, digamos, qué carácter va a tener cada tipo de jugador según la zona, sobre todo cómo intuir, digamos, ese descenso en las alturas o cómo hasta cierto punto también ir generándose o ir reconociéndose a sí mismo quién va a ser ese jugador clave que en caso que se logre dar esas recuperaciones según los propios modelos de juego del equipo, digamos, estar habilitado en una línea de pases o etcétera, para poder también, no solo sea el hecho de recuperar, sino también de lograr esa transición y hacer efectiva la recuperación. No sé si me expliqué muy bien pues, en términos ni de conceptos ni de fundamentos, Ruchi. No sé si me hice entender un poco con más o menos por donde quería traer la conversación. Sobre todo, digamos, esos jugadores que quedan superados en ese trayecto, en esa zona media, por decirlo así, entre el jugador que es presionado y a ese jugador, digamos, que se le va a hacer el descenso. O sea, que se le va a hacer la persecución cuando venga al apoyo. No, a ver, yo quería comentar varias cosas. Una cosa, por ejemplo,
que ahora ha cambiado mucho, que es la utilización del portero, ¿no? Que aquí es una de las claves de las presiones de hoy en día. ¿Qué haces? ¿Le saltas a portero? ¿No le saltas? Y si le saltas a portero, ¿cómo lo haces? Si te superan y te encuentran el hombre libre, porque evidentemente si le saltas a portero hay un hombre libre, ¿cómo le saltas a ese hombre libre? Ahí hay mucho juego, es interesante. Y también quería comentar un concepto que se lo comenté a Monchi una vez, que me parece que aún está por explotar un poco, que es el frenarse en las presiones. Es decir, porque ahora pasa mucho que saltas y te superan el tercer hombre, porque está trabajadísimo ya. Los mejores equipos tienen el tercer hombre, que es que te lo hacen. Es que el 90% de los casos te lo hacen. Entonces, hay muchas veces que eso, Cole Palmer es el mejor para mí haciendo eso, que es tú le saltas a central o a portero y él ya se siente amenazado, pero ajustas la distancia con él sin pasarte, porque luego si tienes que reajustar porque te juegan el tercer hombre, estás más cerca si te has frenado a medio camino. No sé si me explico. Sí, Que, sí. que me parece interesante que hay muchos equipos que no lo hacen y, por ejemplo, Cole Palmer lo hace mucho, ¿no? Y creo que contra el Fulham fue que le hizo a Tim Rim, le robó un balón así, que le hizo dudar y tú como central, si ves el extremo ya que te viene y te viene tal, ya no es tan importante igual que se te acerque más o se te frene a 2 metros. Tú ya te sientes presionado. Y a la misma vez, Cole Palmer ya no se vence y puede recuperar si te juega en el tercer hombre. Y me parece que ese tema es muy interesante. Y entonces, un poco con lo que decías, a mí hay un equipo que es el Tottenham, ¿no? Que esta salida de balón que hace es muy interesante, ¿no? Y hace un caos organizado, ¿no? De que decir, tiene los tres de arriba fijando, tiene los dos centrales que evidentemente sí que mantienen posición, pero luego tiene cinco por ahí dentro que se mueven con libertad, relativamente con libertad, ¿no? Que son los dos laterales, Bissouma, Papesar y Maddison, que bueno, ahora no está, ¿no? Pero que se mueve con libertad. Tú, tú eso tienes que prepararlo en 2, 3 días que tienes durante la semana para prepararlo y no sabes por dónde te va a aparecer Maddison, porque te aparece por donde quiere. Hay una fluidez y para mí ostras, es lo que le decía a Nori, que las defensas zonales, híbridas, hay que trabajarlo mucho y es muy difícil porque los equipos ya no, se colocan ahí 4-3-3, todo el mundo en su posición y esto es relativamente fácil de presionar porque sabes lo que te van a hacer. Pero cuando un equipo como el Tottenham se mueven con libertad, ahí en medio campo te aparecen por donde quieren, tal, es muy difícil, es muy difícil. Y por ejemplo, el Arsenal contra el Tottenham lo hizo bien y a mí me parece porque está trabajadísimo, pero lo veo bastante relativamente fácil que te puedan superar porque se mueven con tanta libertad y tienen 3.000 soluciones que tú no puedes ir solución por solución. Es decir, si Madison viene aquí para pesar se abre, hacemos esto. No, es que no puedes marcarlo todo como entrenador. Por eso me parece que hay mucha gente que ya en reinicios se va al hombre a hombre. Porque como el fútbol va hacia una fluidez, hacia más un caos, ¿no? De algunos jugadores que se mueven por donde quieren, tal, pues por ejemplo, la figura de Miguel Gutiérrez en el Girona o Sinchenko, de repente se vienen dentro, de repente se van fuera. De repente, si ve que el extremo está apretando a central y él está dentro, se va fuera para abrirle la línea de pase. Y son jugadores ya que se van moviendo por distintas zonas, que entienden cada vez mejor el juego, porque cada vez hay jugadores que entienden mejor el juego. Antes era impensable que un lateral se metiera por dentro o hiciera cosas de esas, era impensable y ahora cada vez hay más, o un central, ahora ya vamos por la época de los centrales que se ponen ya de mediocentros. Y claro, esto va ya a las salidas de balón, hay gente ya que hace cosas espectaculares y ahí las defensas zonales, vamos a ver por dónde tira y yo creo que cada vez va a haber más gente que va a hacer el hombre a hombre y vamos a volver un poco al tema, que si queréis luego hablamos del hombre a hombre en concreto, las ventajas y las desventajas que yo le veo. Sí, de hecho, Ruchi, antes que te pongas a hablar de lo de hombre a hombre, bueno, antes que hable de Mochi, ese partido que comentas es muy interesante, ¿no? Porque el Arsenal, todos sabemos la capacidad que tiene para defender en intermedia o para plantar su bloque en intermedia, y ese partido, curiosamente, tuvo que emparejar más prematuramente que nunca, ¿no? Por eso mismo que tú comentas, ¿no? Por la fluidez de movimiento del Tottenham que le hacía imposible
digamos que gestionar todas las intermedias que se pudieran formar, ¿no? Y me parece interesante eso porque incluso un equipo muy sonado como el Arsenal, como todo en un partido X, con emparejar más temprano de lo que suele hacer, ¿no? Decirte que cuando Rucci mencionaba todos los temas de presión al hombre, me brillaban los ojos. Es un tema que me apasiona muchísimo y el cual hemos debatido muchísimo en interno y es un tema que siempre que puedo conversar con alguien relacionado con el fútbol, intento traerlo sobre la mesa porque me apasiona y creo que hasta cierto punto no es que haya quedado en el olvido, pero no se le da, digamos, la palabra no es la importancia, pero no se suele comunicar, digamos, con el volumen de información que al menos yo deseara. Al final creo que es también porque es un tema que todavía no se ha explotado del todo, al menos yo no he tenido la posibilidad. Cuando digo explotarlo del todo, hablo, dígase, en la parte, digamos, más vinculadas con la creación de libros o cuando hay podcasts que tengan como temas centrales dichas presiones, porque creo que también es un tema que sobre todo los entrenadores en este último tiempo no le han dedicado todo el tiempo, digamos, de intentar trasladárselo estos conceptos a sus equipos o estos modelos a sus equipos y creo que por ende también al trabajarlo menos existe menos rango de información el cual brindar. Pero cuando mencionaba estos emparejamientos que surgían de forma más, hasta cierto punto anticipada por parte del Arsenal, de lo que suele ser, digamos, normalmente dentro de sus propios modelos, Nori, quería preguntarte justo por este tema, porque al final muchas de las presiones, incluso zonales, tienen como objetivo, digamos, en cierto momento terminar igualando, o sea, terminar emparejando, a veces antes, a veces luego, pero muchos persiguen este objetivo. Incluso cuando vemos un partido, vemos que tras 3, 4 pases del rival, digamos, ya quedan prácticamente emparejados en muchos de los casos. No sé si es una presión al hombre, porque luego hay que ver que son, creo yo, emparejamiento, que es presión al hombre. Es un tema que también hemos hablado mucho por interno, pero bueno, Nori, quería, ya que venías con este hilo, que me comunicaras un poco más al respecto de qué crees de esto, porque al final, bueno, se terminan emparejando en muchísimos de los casos y, y al menos no creo que sea presión al hombre, pero al menos sí son bastante emparejamientos durante un tramo, digamos. No, es que al final es la propia esencia del juego, ¿no? Tú estás planteando una defensa zonal, pero en algún momento vas a tener que dar ese estímulo que te hace saltar sobre los rivales, ¿no? Yo voy con él, mi compañero va con el otro y se forman una serie de emparejamientos eh, que son esencia del fútbol, ¿no? El fútbol es un deporte de duelo y sobre todo emparejamientos que hay que ganar, ¿no? Hay duelos que hay que ganar porque, porque son claves, ¿no? Eh, de hecho, yo creo que ahí es donde quizás a nivel comunicacional se haya establecido una brecha que no es tan brecha, ¿no? Porque aquí si vamos a las defensas al hombre, yo creo que también tienen un poco de zonables, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Evidentemente, una defensa hombre a hombre no es una persecución por todo el campo de los 11 jugadores contra los 11 jugadores, ¿no? Si tú logras, que me parece que es la clave, ¿no? Cuando el balón, sobre todo cuando el balón está en carril central, cuando el poseedor del rival está en carril central, sí tiene un abanico decisional muchísimo más amplio, ¿no? Porque puede ir sobre ambos costados, ¿no? Pero si tú lograste una presión al hombre, lograste que el rival llevara el balón a banda, evidentemente si estás presionando al lateral rival del lado contrario hundido, seguramente tu lateral contrario no está presionando, no está emparejado con el extremo que está a 50 metros del balón, ¿no? Seguramente lo que estás basculando y tratando en caso de que el rival pueda salir de ahí, tú tienes cierta superioridad en los carriles centrales y se le ayuda de ser necesario, ¿no? Entonces, yo creo que hay, más allá de que sea una presión al hombre o más allá de que sea una presión tonal, evidentemente hay matices que conviven juntos, ¿no? Porque al final
Yo creo que lo mismo cuando hablamos también de juego de posición, de relacionismo, que está muy de moda ahora mismo, al final yo creo que la esencia del fútbol eh, une más de lo que divide, ¿no? Y en cuanto al tema de presiones, yo creo que también es así, ¿no? Yo creo que al final la clave, para mí la clave de todo es tener una, digamos que una base que te facilitadora de una organización, ¿no? Al final, por ejemplo, tú decides presionar en 4-4-2 por buscar la manera más sencilla. Yo creo que tú lo que estás buscando es que a partir de ese 4-4-2, de esa estructura, de ese dibujo, tú sentirte cómodo a la hora de estar cuando saltar sobre los emparejamientos, ¿no? Quizás con la presión al hombre sea un poco más agresivo en ese sentido y se busque, digamos que a la primera, sobre todo, y ya sobre el rival, ¿no? No permite esa, digamos que, o no encuentra tanto digamos que ese paso intermedio de tú buscar primero una organización para luego tratar de emparejarte, ¿no? Que tampoco están así, ¿no? Porque evidentemente, vos más que presión al hombre que tú diseñes, también tienes unos patrones de organización que tú tratas de organizarte, ¿no? Y nada, y yo sobre todo lo que quería comentar, que quizás me hizo un poco el lío, era eso, ¿no? Que tratar de de evitar esa brecha también en cuanto a lo comunicacional, de ver quizás presiones al hombre, presiones zonales como algo completamente distinto. Que siendo distintos, evidentemente, porque son distintas, yo creo que tienen, evidentemente, pues, la propia lógica del juego, muchísimas cosas en común, ¿no? Nori, y es que cuando mencionabas esto, y dentro de esta propia organización, no sé si Chi haya participado en algún equipo que haya presionado, digamos, que haga tipos de persecuciones por el campo, que como se suele decir, haya presionado al hombre. Imagino también que cada entrenador tenga su propia forma de establecer sus presiones y hasta cierto punto también, digamos, den sus propias consignas a los jugadores en función de las zonas donde se encuentra el balón, del tipo de poseedor. Al final creo que no es lo mismo presionar al hombre a un buen conductor que a un buen pasador. Creo que al final terminan muchísimos temas jugando aquí, pero una de las preguntas, Ruchi, que te quiero traer es si has participado en un equipo que ha presionado al hombre o al menos que si puedes ayudarnos también a aclararnos qué tipo de consignas pudieran darse, porque al final, como decía Norie, muchos de los jugadores parten de, llamémosle, esa organización, de esa estructura y quizás a partir de ahí cada uno tiene sus zonas del campo por la cual emparejarse, digamos, con los jugadores rivales que la estén ocupando, ya que existen muchísimas de las permutas, como se suele decir, esos intercambios de marcas, que a mí me parece que aquí está una de las claves por parte del equipo, digamos, que es poseedor, intentar con esos cruzamientos de liberar jugadores o hasta cierto punto de ir encontrando aclarados que mediante conducciones te permitan ir interviniendo o ir conquistando, mejor dicho, otros espacios, pero a la vez creo que si ese equipo que está sin balón logra hacer bien este tipo de permutas, se vuelve muy complicado el poder superar, o sea, siempre y cuando seas un equipo que sea ganador de duelo y, digamos, teniendo todas las condiciones necesarias. Ruchi, ¿a qué tipo de consignas, digamos, tú crees que puedan ir atendiendo o por dónde crees un poco que puedan venir, digamos, esta evolución, la cual, digamos, estamos suponiendo que los equipos a día de hoy empiecen a apostar más por este tipo de modelos sin balón? ¿Por dónde tú crees que sería más fácil para los jugadores, pero sobre todo a la hora de ejecutar dentro de ese plano macro, o sea, esas consignas a las cuales atender para hacer de la presión al hombre justo unas ventajas? Porque al final terminas condicionado por la ocupación espacial del rival, por así decirlo. Sí, a ver, un poco en la línea de lo que ha dicho Nori. Yo creo que al final ahora estamos en la época esa de entre un modelo, una presión híbrida que le llaman ahora y una presión al hombre, ¿no? De persecuciones. Entonces, hay que encontrar, ¿no? A veces hay muchos equipos que intentan encontrar la forma, ¿no? De emparejarse en según qué zonas, pero dejar a algunos jugadores libres y al mismo tiempo, pues
pues poder condicionar, ¿no? la salida de balón del rival. Bueno, hay muchas formas. Es lo que ha dicho Nori, que muchas veces hablamos de persecuciones y o sea, hay mil formas de hacer estas persecuciones. Por ejemplo, Bielsa siempre quería tener o sea, hacía persecuciones, pero siempre quería tener un +1 en la línea defensiva, o sea, un jugador de más en la línea defensiva. Ahora lo mismo pasa también como ahora el portero juega, ¿no? Claro, antes el portero prácticamente no, y ahora, claro, ya lo que he dicho antes, cómo le saltas a portero y siempre cuando le saltas uno a portero, evidentemente queda un jugador liberado. Y cómo le saltas a ese siguiente en esas persecuciones. O sea, hay mil matices de cómo hacer esas persecuciones. Yo me acuerdo cuando empecé a jugar, ya digo, como profesional, 19, 20 años tenía, tuve a Martín Pose, que era un discípulo de Bielsa, y nosotros perseguíamos al hombre, o sea, eran persecuciones. Yo me acuerdo que a mí me costó mucho, porque estaba acostumbrado a siempre cubrir la espalda de mis compañeros y a mí el mister confiaba mucho en mí, pero me lo decía, es que te cuesta, no te atreves a perseguir. Y digo, no, es que no me siento cómodo, va contra todo lo que he estado haciendo durante muchos años, ¿no? Y me hacía perseguir a su delantero centro, lo perseguía hasta su área propia. A mí hay un punto de esto que me gusta, que es decirle al jugador que tú quieres tener el balón lo más rápido posible y que no le vas a permitir al rival que haga nada, que no vas a ni tener paciencia, que vas a por él, y que vas a ganar el balón rápido. Hay cosas interesantes de las persecuciones, y es que, como he dicho, el rival puede hacer muchas cosas, pero tú estás tranquilo porque tú sabes lo que, en ese sentido, no tienes que entrenarlo mucho. Tienes que entrenar detalles micro, por ejemplo, con Martín Pose hacíamos un ejercicio que hace Bielsa, que es defensa de paredes. Que claro, si haces persecuciones es clave cómo defender esas paredes. Y te daba detalles micro de poner la mano en el pecho al rival, girarte con este brazo y tapar su carrera para que no te hagan la pared. Bueno, teníamos detalles micro para esas persecuciones muy interesantes, ¿no? Esto hay que trabajarlo, evidentemente. Que se lo he comentado a Nori alguna vez, tiene la ventaja que cuando recuperas el balón tienes igualdad por delante o incluso a veces superioridad. Que eso, una defensa más zonal, una defensa en intermedia y tal, no te suele pasar. Que si recuperas igual no tienes tantos jugadores adelante. O sea, como hablamos de presión y hablamos de defender, pero como opción ofensiva robas y es que tienes un 1 para 1 delante. Al final, hay lo que te he dicho, el tema de que no hay que, durante la semana, puedes dedicarle tiempo a otras cosas, por ejemplo a nivel ofensivo, porque yo te digo, ahora mi experiencia con las defensas estas zonales, incluso híbridas, tal, se pierde mucho tiempo durante la semana para trabajarlo, para decir, ostras, el Tottenham va a poner a Pape Sarr y va a descender a Maddison, ¿cómo defiendo esto? Esto lleva mucho tiempo en el entrenamiento. En cambio, si haces persecuciones, no hay tanto. Tienes que igual trabajar más detalles micro, igual vídeo, tal. Sí, pero en el campo hay muchas veces que no tienes que darle tanta importancia al rival. Vamos a decirlo así, le puedes dar mucha más importancia a ti. Hay también un tema que es que el jugador se compromete. Y al final, porque la zonal es la típica, que entre el lateral y el extremo, no, era tuyo cuando sube el lateral. No, y el extremo te dice, no, es tuyo porque estaba en esta zona. ¿Sabes? En cambio, en las persecuciones el que falla está en la cámara. O sea, el siguiente vídeo tú como entrenador vas y le dices, ¿qué ha pasado aquí? Lo tenías que perseguir, no lo has perseguido. Las zonales, cada uno, ¿sabes? Y a veces puede haber malentendido, ¿no? Yo ya te digo, le veo cosas interesantes también, y es donde tengo la duda, es si esto se puede aplicar a un largo plazo, que es la duda que tengo y lo que le pregunto mucho a entrenadores y tal, porque a nivel físico es muy exigente. A nivel físico es muy exigente y a Bielsa le ha pasado que le caen jugadores y al final piensas, uff, como entrenador es arriesgado, y por eso hay mucha gente que igual no lo hace en ese sentido pensando en que puede haber lesiones. También el jugador tienes que convencerlo y ahí hay una dificultad. La defensa zonal yo creo que te la pueden comprar más, o la defensa híbrida, pero si haces unas persecuciones, el futbolista de primeras dice, uff. Ahora, si lo convences y se da cuenta,
ostras, de que va a poder atacar más, de que va a poder ser ofensivo, el jugador te lo compra. Pero también hay un momento que cuando ya lleva tiempo haciendo esto, el jugador te dice, ostras, esto es demasiado. Esto yo preferiría estar ahí en zona tranquilo, tal. Esto de perseguir y como un extremo te dirá, ostras, tengo que perseguir a mi lateral hasta ahí abajo. Y al final ahí te pueden entrar las dudas. Y ahí, hablándolo con un director deportivo, me decía que su equipo hacía persecuciones al hombre, me decía, es muy importante renovar la plantilla Mm. en equipos que hacen eso. Y me pareció muy interesante y le dije, sí, pues sí. Y luego hay otro factor que yo al final, como he tenido influencia de Bielsa, de Martín Posa y tal, me lo creo mucho lo de las persecuciones. Yo ascendí jugando así, ¿no? Y es verdad que solo hay la escuela argentina que lo hace prácticamente, te diría, ¿no? Bielsa, Berizzo, que lo hicieron en su momento. Matías Almeida, que tuve el otro día con Norie, el placer de comentar un poco con el Atenas, creo que frente al Brighton, le mostró al mundo, al menos lo bien trabajado que estaba ese equipo en esos encuentros. No lo he podido ver en toda temporada, pero al menos esos 2 partidos sin balón en esas presiones, súper bien. Vale, Disculpa que mira, te interrumpí. no lo pude ver. Seguro que hay algún equipo más suelto, pero para mí ha sido la escuela de Bielsa la que ha hecho persecuciones, prácticamente la que la ha llevado a la élite, ¿no? Y hay un tema de eso que a mí me encanta, que es que no tiene igual tanto que ver con el juego, que es pensar en el aficionado. ¿Por qué? Porque tú sabes que vas a ver un equipo de Bielsa y vas a ver un partido que vas a disfrutar, porque igual pierde 2-4. ¿No? Pero tú sabes que para el aficionado, no solo el aficionado del Leeds, por ejemplo, cuando estaba en el Leeds, sino para el aficionado neutro, yo me sentaba a ver un partido del Leeds United y decía, hostia, yo sé que hoy voy a disfrutar, voy a ver un partido de 3-4. Porque se lo dije a Nori una vez, a mí, ¿os acordáis de ese City Arsenal de 0-0? Hace poco. Sí, 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 claro, No claro. sé, no sé si fue, creo que fue Arsenal City. No, Sí, no, sí, sí. no, pero fue 1-0, al final 1-0, marcó el Arsenal, ¿no? Igual. 1-0 al final marcó el Arsenal, sí. 1-0. Y todo el mundo en Twitter, ostras, qué partido más aburrido, porque era defensas tan así, tan trabajadas, zonales, y que no. ¿Sabes qué decías? Ostras, y en cambio con las persecuciones, pues tú sabes que, y al final esta es la gracia del juego, ver goles, ¿no? La gente quiere, sí, quiere ver ganar a su equipo, pero al final nos olvidamos muchas veces que el fútbol es un juego y es un espectáculo para la gente, para que disfrute. ¿No? Muchas veces nos perdemos en el ganar, y lo entiendo, pero a mí me gusta mucho, por eso Bielsa, porque piensa en el aficionado, en decir, mira, pues yo soy valiente y un día me cascan 0-4, que le pasa muchas veces, que le ganan 0-4 y porque te cogen, porque es arriesgado. Pero hay muchas veces que gana 4-3 y dices, ostras, es que a mí me inspira mucho más igual que otros equipos. Ruchi, cuando dijiste lo de que a todos nos gustan ver goles y ver 3, 4 goles, no lo diga delante de un portero porque va a pagar, él va a pagar la compensación y se va a ir. Al portero no le gusta mucho eso de que haya 3, 4 goles, Eso, porque al eso final es quedan verdad, y a los, señalados. a los defensas tampoco, pero Tampoco, exacto. Al tampoco. final los que quedan señalados son ustedes. Bueno. Te quería comentar, Ruchi, antes Ay, que nadie intervenga algo rápido, que se lo había comentado una vez a Norie. Dentro de estas digamos, defensas zonales y tal, también creo que o sea, se busca entre ciertos casos, por lo que venías comentando, también, digamos, a nivel de rendimiento, el esfuerzo físico es diferente a lo que conlleva una presión al hombre, pero creo que también te permite hasta cierto punto intervenir más como entrenador a la hora de ciertos mecanismos que puedas crear una vez recuperado el balón, ya que tu equipo tiende a quedar parado, digamos, de alguna forma, o al menos tú sabes cuántos son los jugadores que van a quedar por delante de línea de balón, cuántos en carriles exteriores y tal. Dentro de una presión al hombre, dentro de estas persecuciones, ya sean más o menos agresivas en función de si te vuelve a perseguir, digamos, con un jugador hasta cierta zona, o si vamos a ir intercambiando permutas, pero un compañero te va a perseguir. Cómo, digamos, cómo gestionar sobre todo y cómo entrenar esos segundos posteriores, esos instantes posteriores de esos 3, 4 segundos una vez tú recuperas el balón. Porque imagino que puedas atender a diversas consignas, tanto una vez recuperado buscamos un pase de seguridad y nos organizamos, buscamos un pase vertical que nos permita progresar
encontramos digamos, a cierto jugador que va a ser el clave en organizar todo lo que suceda, o no sé, consignas atendiendo a la zona del campo, no sé, o sea, ya que ya viviste eso como jugador, ¿cómo entrenar esos segundos posteriores antes del equipo organizarse, esa gestión de la transición una vez recuperado el balón? Porque creo que al final termina siendo bastante condicionado o incluso un poco más que en el caso de digamos, de estas defensas zonales a la hora de cuando tú lo quieres trabajar. Sí, sí, a ver, es una de las desventajas, ¿no? De las persecuciones que las defensas zonales sí que tienen más, de decir, ostras, pues puedo, no lo sé, puedo dejar descolgados a estos dos jugadores, por ejemplo, lo que hace el Liverpool, ¿no? Que dejaba a Mané y a Salah, ¿no? Que presionaban tal, y entonces, claro, ya eran dos jugadores que ya estaban preparados para correr, ya los tenías arriba, ¿no? Y claro, eso es muy interesante, ¿no? Y eso en las persecuciones es un poco más difícil porque vas en función un poco más del rival, ¿no? De cómo. Pero bueno, sí, sí me parece interesante a través de las cualidades de cada futbolista que tengas, de dónde robes. ¿No? En las defensas zonales, pues es interesante, pues decir, cuando robo, por ejemplo, me interesa robar fuera, ¿no? Lo típico, cuando juegan central lateral, pues bueno, intentar que, por ejemplo, si el extremo izquierdo es un jugador más de venir entre líneas y tal, pues igual, cuando ya orientas esa presión a que igual él, cuando robes, se pueda meter para adentro, ¿no? Y sea el lateral el lateral contrario el que ataque el espacio. O que el punta, por ejemplo, esto lo hace el Aston Villa mucho, ¿no? Que el punta se mueva a ese espacio que el extremo se ha metido dentro, ¿no? Ahí las cualidades de tus futbolistas son claves y es verdad que la defensa zonal te ayuda bueno, a que se puedan. O sea, que por ejemplo puedas, yo que sé, a Oli Watkins le puedas dar unas situaciones que le benefician a él y al equipo para atacar el espacio, ¿no? Y hay veces que sí que es verdad que, por ejemplo, las persecuciones, si tienes que a tu extremo, que es muy rápido y puede atacar el espacio y puede robar y que ataque rápido el espacio, lo haces perseguir hasta abajo, luego no le pidas. Luego no le pidas igual que pueda atacar el espacio. Eso sí, es evidente. Para mí, ¿cómo se entrena eso? A mí me gusta entrenarlo mucho a través del juego, ¿no? De que se den, o sea, lo más parecido a situaciones que se vayan a dar en el partido, ¿no? Y a partir de ahí trabajar y dar una serie de consignas a tus jugadores de tras robo quiero atacar estas zonas porque tengo estos jugadores que pueden hacer daño. Nori, antes que intervenga rápido con respecto a lo de Ruchi, quisiera lanzarte una pregunta para que lo entrelaces con lo que querías mencionar de ahorita cuando hablabas de las defensas zonales que se vuelven emparejamiento y por otra parte, digamos, dentro de estas persecuciones que hasta cierto punto llegan a ser un poco zonales. Por ejemplo, si te enfrentas a un equipo que hace un juego de posición rígido, o sea, un equipo que tú sabes que los interiores van a estar ocupando cierta zona, que tienen menos fluidez y tal, y tú estás igualando al hombre, prácticamente te hace a ti defender una zona, ¿no? Porque al final, al existir esa poca variabilidad de movimiento, tus jugadores sin balón también van a estar referenciados en zonas del rival, que ya sea proactivo por parte del rival, tenerte enganchado ahí y a ti te convenga o no, ya creo que es un tema que va a hablar, que se pudiera hablar ya dentro de la propia dinámica del juego. Pero un poco cayendo también, ¿no? En lo que es esto del fútbol, que es tan abarcador que quizás situaciones que muchas veces se han terminado, como tú mencionas ahorita, vendiendo como extremas, por decirlo de alguna forma, como antípodas, existe siempre un punto en el que tienen muchísimas más cosas comunes que contrarias, porque al final eso es el juego. Y disculpa que te haya interrumpido. No, no, claro, claro, sí, sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y al final, evidentemente, sea cual sea el plan, zonal o al hombre, también vas a vender tu juego, tu comportamiento, van a tener una alta dependencia de lo que te proponga el rival, ¿no? Y ya te digo, en el caso, por ejemplo, que comentaba Ruchi ahorita, que a mí me parece interesante, ¿no? Que, de hecho, él fue quien me lo hizo ver con el tema de las presiones al hombre y cuando tú logras robarle en campo rival, que no solo una situación de igualdad o superioridad numérica a la hora de atacar, ¿no? Sino también un tema de momento, ¿no? A ver, al final es una presión al hombre, muchas veces los robos se dan con
con el jugador que va a la cosa, con el jugador que va a la marcha, yendo hacia adelante, ¿no? Es decir, que si roba tiene la inercia del propio movimiento, le hace ir hacia adelante, ¿no? Y ahí me parece que está una de las claves también, ¿no? Porque evidentemente yo creo que la presión al hombre tiende más al caos, y la presión zonal quizás tienda más al control, ¿no? Por etiquetarlo de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que luego hay que tener controles de esa situación, ¿no? Y me resulta muy interesante lo que comenta Rucci, el tema que comentó sobre las direcciones deportivas, porque me parece clave, ¿no? Al final, al jugador hay que convencerlo, y hay que convencerlo bien, ¿no? Porque las palizas físicas que muchas veces se suelen pegar son importantes, ¿no? Y luego también yo creo que la propia naturaleza la propia naturaleza caótica de esa tendencia a ir a presionar al hombre, en cuanto a factor emocional, invita muchas veces a continuar y a finalizar la jugada, ¿no? Que eso me parece clave. Yo creo que una buena presión, y la que coja, también necesita también muchas veces de esa pausa cuando logre recuperar el balón, y digamos que estos momentos en tus posesiones que te permitan descansar, que te permitan agarrar piernas para luego lanzarte, ¿no? Porque es complicado ir y a presionar, y que luego o finalice rápido la jugada, o que luego te dure poco las posiciones y tenga que de nuevo volver a empezar de cero y volver a ir a presionar. Es una situación que requiere pierna, y sobre todo para mí requiere mucho convencimiento del entrenador, y sobre todo clave, me parece que el jugador disfrute. Que el jugador disfrute de lo que está haciendo, disfrute del trabajo sin balón. Yo creo que sin este último aspecto es imposible. Yo creo que el jugador tiene que disfrutar lo que está haciendo, porque ya te digo, ¿no? Es un trabajo que requiere un esfuerzo físico importante, ¿no? Y también, que lo que comentaba Rucho ahorita también eh, del tema de que Bielsa, sobre todo, que dejaba mucho jugador, un jugador, que gustaba dejar un jugador sobrando. Ya me parece clave, fundamental en todas las presiones, ¿no? Pero sobre todo en la presión al hombre también me parece clave el trabajo de la primera línea, ¿no? Al final yo creo que es muy complicado. Suele pasar, evidentemente, suele pasar, porque hay muchos equipos que toman muchísimos riesgos, pero es muy complicado que un salto de un delantero central termine con robo. Al final, yo creo que es más importante que ese salto, lo que sea, es orientar, tratar de llevar que tu trayectoria trate de llevar la posición rival hacia el sitio que tú desees, ¿no? Porque ya te digo, cuántos saltos de un delantero sobre un rival, de ese primer salto de un delantero sobre un central rival, termina en robo, muy poquito, ¿no? Al final es muy complicado, no solo la preparación técnica que tienen los centrales hoy en día, sino también por un tema lógico de que muchas veces no vas a tomar un riesgo excesivo, a no ser que sea un Pau Torres que regatee esos agosos con toda naturalidad, pero lo normal es que tú trates de encontrar una vía de pase rápida, ¿no? Y por eso decía, ¿no? A mí me parece fundamental mentalizar también un poco a esa primera línea de presión, a los puntas o a puntas, de que el objetivo prioritario no es robar, el objetivo prioritario es tú orientar esa posesión rival hacia el sitio donde tú quieres, ¿no? Y como comentaba anteriormente, me parece también que es fundamental llevar el balón a banda, ¿no? Sobre todo por el tema de lo que comentábamos de Bielsa, ¿no? Al final, si tú llevas el balón, lo orientas hacia el carril central, evidentemente puede que el robo sea más dañino, ¿no? Pero es más difícil a la hora de dejar sobrando un jugador, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás orientando hacia el carril central, el rival tiene esa posibilidad de ir a cualquiera de los dos costados, ¿no? Tiene un campo decisional muchísimo más amplio, ¿no? En cambio, si llevas al jugador a la banda, el jugador más alejado del juego, por ejemplo, el lateral del lado contrario, es muy difícil que el juego encuentre directamente a ese, en teoría, sería como un emparejamiento, ¿no? Por eso me parece clave digamos que esa capacidad que tenga esa primera línea de saber orientar el juego
y sobre todo para mí, en mi opinión, tratar de orientarlo a banda en lo que es presión al hombre, ¿no? Y luego algo que Ruchi me comentó en su momento y me parece también fundamental, ¿no? El tema de las persecuciones de los defensas de última línea, que también tiene su trampa, sobre todo cuando te encuentras a un delantero o a un atacante que es bueno en esa, digamos que en ese mini exceso, pero que lo que busca es luego romperte a tu misma espalda, ¿no? Y eso me parece que es una acción defensivamente, bueno, Ruchi no lo podrá contra la hora, que defensivamente es muy complicada, y luego si estás haciendo una serie de emparejamientos, quizás o de presión muy al hombre en todo momento, quizás el rival en su plan de juego te pueda diseñar, digamos, un delantero desciende para sacar de zona a un central, y luego el otro delantero que hace esa acción o el extremo o el lateral que hace esa acción que te comentaba, ¿no? Ese pequeño descenso con ruptura detrás que es muy difícil de defender, y en el que hay que jugar mucho con los timers, sobre todo si es un delantero con una capacidad muy alta de ruptura, ¿no? Con una velocidad de ruptura que te puede hacer muchísimo daño, ¿no? Y yo creo que el rival te puede, digamos, diseñar una serie de trampas, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Sí, Ruchi, te preguntaba, te preguntaba el Nori acerca de estos tipos de movimientos y tal. Sí, sí, no, es interesante porque hoy en día, ¿no? Como ya hay muchos equipos que van a presionar arriba y te hacen las persecuciones, o al menos en reinicios, te hacen el hombre a hombre, pues muchos equipos se han ido adaptando. Y lo comentaba, que para mí uno de los problemas del Barça es que no tiene amenaza al espacio. Y a mí me ha pasado en algún equipo que intentaba sacar el balón desde atrás, pero los tres de arriba eran muy buenos técnicamente, pero no eran jugadores que amenazaran espacio, que fueran peligrosos. Entonces el equipo rival te va comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, porque no tienes ninguna amenaza al espacio. Y claro, si no encuentras ventajas numéricas, tal, es difícil a veces, porque si te presionan, prácticamente te presionan hombre a hombre, y es difícil. Entonces, para mí, si, el Tottenham mismo, sí, vale, venme, hazme persecuciones, venme hombre a hombre, pero tengo arriba a Son, a Kulusevski y a Richarlison. Déjalos hombre a hombre si quieres. Lo mismo con el Arsenal, que tiene Gabriel Jesús, Saka, Martinelli, todo el mundo rompe el espacio. El City ahora que tiene a Haaland, a Kevin De Bruyne si está bien, a Doku. Entonces, claro, es que si te vas, yo creo que hay muchos equipos. Antes había, ¿os acordáis la época que había lo que se puso de moda, los extremos que se metían por dentro? Que eran extremos que no eran rápidos, pero que eran técnicamente buenos, ¿no? Y que se metían por dentro. Cada vez vemos menos, ¿no? Y un poco es por eso. Sigues viendo casos tipo el Aston Villa, ¿no? Que meten los extremos por dentro, pero claro, tiene a dos delanteros, que son Watkins y Diaby, por ejemplo, o Bailey, que sabes que es que, ¿vale? Te van a romper el espacio y te van a destrozar, ¿no? Y sobre lo que comentaba Nori, ¿no? Es verdad, es difícil porque para mí los buenos delanteros son esos, los que te pican, te vienen a buscar y luego te rompen, ¿no? Porque te lo comes el amago, y si realmente son buenos, los tienes que perseguir. Porque, por ejemplo, tú no puedes dejar a Harry Kane bajar y que reciba y tal, porque desde ahí te crea unas ventajas, ¿sabes? Hay que ver, hay otros jugadores que dicen, ostras, este le puedo dar un paro 3 de metros y luego si recibe ya lo encimo, ¿no? Pero sigue siendo difícil porque tú te acercas y luego te rompen, ¿no? Y eso, por ejemplo, el Aston Villa lo hace muy bien. Yo me acuerdo el Leeds con Bielsa lo hacían muy bien, que hacían una jugada muy sencilla, que era que el lateral se la tiraba por encima al extremo, pero el extremo, solo con la finta esta, que Harrison lo hacía muy bien. Te venía a buscar y tú, como lateral, ya hacías el pasito y luego te rompía el espacio, y lo tenían súper trabajado. El timing es clave, ¿no? De que cuando recibe el lateral, el extremo se acerca un poco y tú como lateral vas y entonces te la meten a la espalda. Y esos 2 metros son claves. Es que lo son todo, esos 2 metros. Son los 2 metros que te permiten recibir y a encarar y ir a centrar. Y sí, yo, por ejemplo, me fijo mucho, por ejemplo, en los movimientos del Aston Villa, porque pude estar ahí, sé cómo lo trabajan, y tienen detalles micro, ¿no? De estos movimientos de me acerco y luego redondeo para cogerle la espalda a ese central, y me parecen detalles
Igual que cuando en los centros laterales, cómo se coloca Watkins en el lado ciego y desde ahí te ataca a primer palo o te ataca a segundo palo, tiene las dos opciones. Y una cosa que hace Watkins, que hace fantásticamente bien, es que si el primer desmarque le persiguen, se frena y te hace otro desmarque. Es decir, te rompe por delante del central y si el central le persigue bien, dice, ostras, me está persiguiendo, me freno y ataco su espalda. A mí los delanteros que me han puesto más problemas son este tipo. Y los delanteros que en centros laterales te hacen dobles desmarques, es decir, te pican a primer palo, te vas con él y de repente te van a segundo con un buen timing, es indefendible casi. Es indefendible porque tú vas en carrera y él te rompe y se te va al segundo palo, pero hay muchos delanteros que te encuentras que ves que va a venir un centro lateral y llegan al área y están así quietos. Y para ti eso, incluso yo que no soy un central muy alto, me parece muy rápido. Lo referencias, te pegas a él y cuando el balón viene le impides que salte o lo que sea y ya está. Yo para mí esos delanteros son fáciles de defender y por ejemplo en mi nivel me he encontrado muy pocos delanteros que me hagan eso. Pero tú fíjate en Ollie Watkins, es que es un maestro en eso. Yo creo que eso también se puede trabajar. Hay un punto de intuición seguro, pero yo creo que hay muchos detalles micro que en la élite también se pueden trabajar. Estoy aquí que me pueden ver con el teléfono, estoy anotando porque ya tenemos que ir cerrando este episodio, pero creo que se queda con esta última intervención que hacía Ruchi, digamos que la mecha encendida para en el próximo episodio hablar de las líneas defensivas. Y porque querías hacer unas preguntas que, bueno, ya no nos va a dar tiempo, quizás para la próxima la podemos dejar en el aire, que es el perfil de futbolista, por ejemplo, que es Araujo, cómo está siendo utilizado en la selección uruguaya como lateral. ¿Qué busca Bielsa quizás en sus centrales? Más capacidad de jugadores correctores. ¿Por qué pone a un ganador de duelo, sobre todo en campo abierto, como Araujo, en la zona de lateral y no de central? Y está jugando, sin embargo, con Olivera, que es un lateral izquierdo, jugando como central por esa buena presión que tiene hacia adelante y también a la hora de corregir. O sea, que hiciera también esto que hablabas, los movimientos circulares, atacar ángulos ciegos, los defensores. Y no sé, Norie, pero creo que la invitación para el siguiente episodio tiene que estar hecha para hablar de línea defensiva y más que contamos aquí con un jugador que ha hecho toda su carrera en este sentido. O sea, creo que es una oportunidad de oro, Norie. No sé si estés de acuerdo para el próximo episodio hablar de esto, líneas defensivas y sobre todo ese plano micro, central, lateral. ¿Qué crees? No, sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo y una charla, un debate que lo estoy esperando ya porque sé que puedo aprender muchísimo. Ruchi, bueno, tú serás el protagonista. ¿Qué crees? ¿Estás de acuerdo entonces para ya decir a los oyentes de qué será el próximo episodio y ya también nosotros ponernos en la obligación de grabarlo lo antes posible? Sí, sí, y mira, me viene, ahora que estoy siguiendo mucho el Aston Villa, pues podríamos hablar de esas líneas adelantadas del Aston Villa o del Tottenham también, ¿no? Que le hemos visto, que se le ha criticado bastante a Postecoglou el día del Chelsea, ¿os acordáis? Y ese es un tema interesante y me parece que hay, bueno, lo hemos hablado con Monchi por vía interna, ¿no? Hay detalles micro muy interesantes, detalles de perfiles corporales, ¿no? Y evidentemente es un tema, hay tema individual, pero también hay un tema muy colectivo de yo protejo la espalda del otro central, el lateral protege mi espalda, cómo gestionas eso, ¿no? Líneas de 5 también podemos hablar porque, o las persecuciones, ¿no? Al intervalo central-lateral, si juegas con 4, si juegas con 5, cambia mucho, ¿no? Es un tema interesante y va a estar bien para la próxima semana. Bueno, a los suscriptores decirles muchas gracias por estar junto a nosotros. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y dejarnos sus comentarios. Un abrazo, Nori, un abrazo, Ruchi. Se disfruta muchísimo esta charla.